CINSA en el año 2006, por volumen de facturación, por tamaño de organización, por especialistas, por diversidad de actividades, era la organización más compleja, más grande, más amplia en el mundo, dentro del territorio de los bienes tangibles de colección. El nivel de facturación consolidado de ese año se acercó a los 1.800 millones de euros y en la compañía trabajaban con distinto tipo de responsabilidades más de 3.500 personas. De tal manera que es fácil por esas cifras hacerse una idea de que el peso de su presencia en nuestro país era realmente considerable. En los sectores en los que operaba era el primer operador mundial, sin lugar a dudas. El impacto fue tremendo, fue una hecatombe, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. 10 años más tarde sus efectos aún se sienten en los mercados nacionales tan alejados al epicentro donde se produjo esta hecatombe, como es por ejemplo China o Japón, especialmente en el terreno de la filatería, donde el impacto fue, como digo, extraordinariamente considerable. La actividad de la compañía no solamente se centraba en lo que es la comercialización en sí misma, era su razón de ser en el mercado, pero la empresa tenía una manera de desarrollarse y de completar esa presencia comercial que siempre pretendió crear valor, generar valor, de tal manera que estaba presente en todos los foros internacionales en donde se trataba el mundo de los sellos, foros institucionales y foros comerciales, foros de coleccionismo y foros de inversión, desde la Unión Postal Universal hasta ISTA, la Asociación Internacional de Asociaciones de Comerciantes de Sellos, en todos ellos. De tal manera que el cierre de una empresa como la nuestra, además producido por las razones que se publicitaron entonces y que han quedado acreditadas en el tiempo como falsas, fue una conmoción, estupefacción, porque el conocimiento que se tenía en esos mercados de la realidad de nuestra compañía y de lo que en 26 años había realizado no coincidía en absoluto con la imagen que especialmente a lo largo del mes de mayo y del mes de junio se dio de nuestra empresa para justificar esta intervención. El argumento fuerza que se repitió hasta la saciedad es que nuestra compañía se dedicaba a la captación de ahorro masivo del público, de la sociedad, sin estar habilitado para ello, como si fuéramos un banco, bajo la apariencia de que nos dedicábamos a comprar y vender sellos. Comprar y vender sellos con la presunta intención de que el cliente que los adquiría y que luego los vendía ganara dinero. Eso se negó y se sustituyó por la idea de que la empresa se dedicaba única y exclusivamente a captar pasivo del mercado. Esto se repitió hasta que caló en el colectivo de la sociedad española, en el imaginario colectivo, diría yo, y se ha convertido en un dogma que algunas personas relacionadas con esta intervención dicen que es el dogma petrificado porque parece inamovible, a pesar de haber constatado la falsedad del mismo. Esa fue la razón principal que se esgrimió en su momento. Las actuaciones de la Administración de Justicia se inician a raíz de un informe de una inspectora de Hacienda, María Teresa Yaval Sterling, que eleva a sus superiores, de sus superiores pasa a la Fiscalía lo estudia en un tiempo inferior al año y del análisis que hace solicita al juez de instrucción de la Audiencia Nacional presenta la querella y solicita la adopción de medidas cautelares. Y es el juez de instrucción, señor Pedraz, el que determina, después de los primeros días de actuaciones, el cierre de la empresa, entendiendo por tal la suspensión de pagos, la suspensión de todas las obligaciones de la compañía para con terceros. Ahí es donde se da la puntilla definitiva, la puntilla empieza el día de la intervención, sigue en las siguientes horas con las declaraciones de algunos miembros destacados del gobierno que de una manera precipitada, sin darle a los acusados ni siquiera el derecho a la presunción de inocencia, no ya a que se defienda, sino la presunción de inocencia, estima que todo lo que eran imputaciones son verdades, se nos acusa de una estafa masiva, generalizada y enorme.
si no fuera por ese elemento externo a ella, tenía fortalezas suficientes como para, incluso en esas penosas circunstancias, en esa dificilísima situación, no suspender pagos, seguir atendiendo sus obligaciones. Y lo discutimos en una vista judicial en el orden de lo civil, y el juez de lo civil, ante la realidad de que hay una causa externa a la empresa, como es un juez que decreta el sobreseimiento de pagos, sin embargo, dicta la entrada en el concurso de la compañía. Y a partir de que la compañía entra en el concurso, toman razón de la misma los administradores concursales. Bueno, hasta ahí el momento en el que estamos para poder aclarar la pregunta que usted me ha hecho. Hasta ese día, la compañía no tenía absolutamente ninguna deuda con ningún ámbito de la administración pública, ni con la Seguridad Social, ni con la Agencia Tributaria, ni con ningún otro estamento de la administración pública. A partir de que entran los administradores concursales en el gobierno de la compañía y en su administración, son ellos los que deciden retrasar, paralizar o no hacerse cargo de las obligaciones con la Seguridad Social. Se produce un impago y eso habilita a la Seguridad Social, ¿verdad?, y a la Agencia Tributaria, porque también dejan de ingresar las cuotas de IVA de ese trimestre, a personarse como acreedores en el concurso. Y a partir de ese juego, de esa habilitación, uno de los administradores concursales, de los tres administradores concursales, es primero de la Agencia Tributaria y después fue sustituido por alguna persona de la Seguridad Social. No es poco el decir que ese administrador de la Agencia Tributaria, que fue recusado y que los tribunales entendieron que quien recusaba tenía razón y fue obligado a apartarse del órgano de la administración concursal, por evidentemente estar contaminado por interés directo en la acusación a la empresa, sin embargo tuvo un papel fundamental en las primeras actuaciones del órgano concursal, decisivo, influyó sobremanera en lo que fueron los gravísimos acontecimientos que se desarrollaron en esos primeros meses del concurso de la compañía. Se habla de la quiebra de la FINSA, que la intervención de la compañía se debió a que la compañía estaba en quiebra. Miren, escúchenme, eso es falso, eso es una mentira, no es que sea un error, es una mentira. La compañía no estaba en quiebra. La compañía entra en quiebra a resultas de la interpretación que se hace de su realidad, de su actividad como financiera, como si fuera un negocio financiero. Se transmuta, se cambia la realidad de los acontecimientos y lo que era una compraventa pasa a ser una operación de pasivo, de captación de ahorro público, en cuyo caso se contabilizan, según el que sostiene esta tesis, los compromisos de reventa del sello o recompra como deudas ciertas del ejercicio en curso. Y los sellos que el cliente adquirió los refleja esa nueva forma de interpretar la realidad en el activo de la compañía, dándole una valoración inferior al precio de adquisición, inferior al precio de mercado, realizada por muestreo por parte de unos comerciantes que no tienen precisamente una experiencia que les acredite como especialistas en filatelia internacional y que valoran ese universo de sellos al 12% del valor que esos sellos tienen en catálogos internacionales. La combinación de considerar el compromiso como una obligación cierta de devolución y la incorporación al activo de esos sellos infravalorados dan lugar al nacimiento del déficit patrimonial. A partir del momento en el que una causa externa a la realidad de la empresa, diferente a poder o no cumplir los compromisos firmados con terceros, ocurre, como es el sobreseimiento de pagos decretado por el juzgado de la Audiencia Nacional. Primero se cierra la empresa, se impide que siga operando y después se le aplica un criterio contra la auténtica naturaleza de su actividad, un criterio financiero, con la complicidad de unos comerciantes
que hacen una valoración, como digo, de conveniencia, por muestreo, y le otorgan al universo de sellos, no solo propiedad de la empresa, sino también de sus clientes, a los que se los expolian, de un valor equivalente al 12% del catálogo. Por supuesto, orillando por completo el criterio de empresa en funcionamiento, que es fundamental para la valoración de los activos de una entidad, y darse cuenta de cuál era el grado de insolvencia que la persona tenía antes de llegar a la situación de concurso. Bueno, todo esto para subrayar de manera categórica que la única causa de insolvencia de la compañía Finsa, que luego la arrastró a la liquidación, fue, por un lado, el cierre de la compañía por causa ajena a ella, y por otro lado, la consideración de su actividad como financiera y, consecuentemente, la formulación de su contabilidad de acuerdo a este criterio. Más adelante hemos visto que han tenido que llegar tribunales de alto rango, la Sala de Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional en el 2010, la Audiencia Provincial en el 2012, para dejar las cosas en donde siempre estuvieron. La actividad de la compañía era lícita, legal, real y mercantil. En absoluto estamos hablando de préstamos con garantía prendaria. La empresa no paga intereses, sino que recompra sellos y, evidentemente, consecuentemente a ello y por la obligación de formular cuentas de acuerdo a la auténtica naturaleza de la empresa, quien hizo la contabilidad de acuerdo a aquel imaginario financiero cometió, en el mejor de los casos, un error, seguramente, en el caso más real, una negligencia. Pues Afinsa no ha estafado jamás a nadie. Bueno, y yo, para decir esto, ¿qué prueba objetiva puedo demostrar? La mejor prueba que puedo demostrar es decir que cuántos clientes, antes de la intervención de la compañía, se han sentido estafados. ¿Cuántos clientes, consecuentemente, nos han denunciado ante alguna asociación de consumidores? Que parece una primera etapa, un tanto light, pero una primera etapa. ¿Cuántos clientes nos han denunciado ante el juzgado por estafa? 26 años, 190.000 clientes en activo, decenas de miles que fueron clientes y dejaron de serlo. Un universo, por lo tanto, de consumidores grande como para observar, dándole validez a la muestra, el comportamiento de la compañía. No hay ni una denuncia. Por supuesto, consecuentemente, no hay ninguna sentencia que condene a la compañía por incumplimiento de sus obligaciones. Jamás se produjo. Y lo que sí es una realidad es la pregunta: ¿y cuántas empresas de cualquier orden, financiero o mercantil, en este país pueden decir lo mismo en 26 años de operativa? Esta empresa ya había sido inspeccionada por la agencia tributaria anteriormente, y la agencia tributaria estableció con claridad en esa inspección la naturaleza de nuestra actividad mercantil, si nos ajustábamos bien o no al pago de IVA como mercantiles, si pagamos o no bien los impuestos de sociedades, si hacíamos bien o no las provisiones, que no nos las consideraron deducibles porque no era un negocio financiero. Ya fue calificada, por tanto, por la Administración de Actividad, aparte de por el ordenamiento jurídico en su conjunto. Y de pronto, ¿qué ocurre? Que a estos señores, los administradores concursales, que tienen que actuar diligentemente, salvaguardando los derechos de los clientes, mudan esa trayectoria, esa naturaleza de actividad y la convierten en financiera porque les da la gana a ellos, porque es la tesis del que cierra la empresa, del que imputa unos delitos. Bueno, pues en el año 2010 le dijeron que no. Como digo, la Audiencia Nacional, solo la Contencioso Administrativo. Y en el año 2012 se lo dice la Audiencia Provincial. La valoración de los sellos se hizo por muestreo estadístico. El muestreo estadístico es aceptado en la auditoría cuando se trata de la determinación de la existencia de miles, millones de unidades que conformen el inventario de la empresa y que es necesario acreditar si se encuentra en ella o no. También es aceptado cuando se trata de medir la concordancia, la
exactitud o veracidad de los datos que afirma la compañía respecto de aquello que posee. La correcta catalogación de las piezas, la determinación de la propiedad de las mismas a cada cliente, etcétera, etcétera. En el caso concreto de Afinsa, la compañía realizaba por muestreo una prueba de auditoría todos los años para verificar existencia y concordancia. Lo que no se le ocurre a nadie es incorporar una tercera pregunta a ese muestreo, que es valoración, precio. Porque el universo filatélico, propiedad de terceros de Afinsa, era extraordinariamente heterogéneo. Más de 33 grandes subconjuntos filatélicos que a su vez tenían decenas de subdivisiones. No se puede, por 6 millones valor catálogo de sellos, darle valor a 150 millones de sellos. Es realmente ridículo, porque incluso ejemplares de la misma serie tienen precio diferente. Ya no digo nada de ejemplares de series diferentes, de países diferentes, de años diferentes. Es algo que simplemente mencionarlo en voz alta hace que te sientas tonto. ¿Cómo puede ser que alguien acepte como criterio de valoración una valoración realizada a un universo filatélico de ese tamaño en el que únicamente se toma en consideración unas cuantas piezas de la misma? El único criterio que permite la determinación del valor, no confundirlo con el precio, porque el precio es aquel valor de transacción que se acepta entre las dos partes. El tema del valor es diferente y el clásico ya decía que no hay que confundir valor y precio. Solo los necios confunden valor y precio, hacía ricios. Bueno, en el caso de la filatelia, cada uno puede ponerle precio a lo que tiene de acuerdo a como le da la gana, porque hay libertad de precios, en general en la sociedad, en particular en este bien. Y una cosa que es privativa la vende al precio que cada propietario decide. Si el otro se lo compra, también está en su derecho. Pero hay que orientar al coleccionista, al inversionista, en relación al valor de las piezas filatélicas que concurren en el mercado. Para eso están los catálogos. Los catálogos están para identificar las piezas existentes en el mercado, país por país, época por época, y todos los catálogos otorgan a cada sello un precio. Si no fuera importante el valor del catálogo, para orientar al mercado, los editores de catálogo no pondrían precio. Con hacer un catálogo y actualizarlo cada 5 años ya valdría, pero no, todos ponen precio y salen cada año, lo que tendrá importancia. El tema del valor que le ponen. Entonces, ¿es obligado transaccionar a ese precio? En absoluto. ¿Para qué sirve entonces? Para orientar, uno tiene una idea, cuando va a comprar, de acuerdo a lo que dice el catálogo. Y también si quiere vender sus colecciones. La intervención de nuestra empresa en España, que supuso, como antes mencionaba, una conmoción en los mercados en los que la empresa opera a nivel mundial, también supuso una conmoción, una catástrofe en la empresa cotizada nuestra en Estados Unidos, la empresa Scala, evidentemente, porque los mercados financieros, y ese es un mercado financiero, son muy sensibles a los escándalos. Como el escándalo llegó con la presentación oficial que aquí se hizo, allí fue realmente una conmoción y padeció los efectos en su cotización. Hasta esa fecha de mayo del 2006, analistas muy importantes de Estados Unidos como Oppenheimer, que venían siguiendo el valor en años y por años, y que tenían, aparte de su organización, realizando un seguimiento muy especial de nuestra empresa, habían augurado en la misma primavera del año 2006, en el mes de marzo. Recuerdo como una comisión de Oppenheimer que visitó España y estuvo de manera independiente viendo los distintos ámbitos de gestión y de actuación de nuestra empresa aquí, hablando con proveedores, hablando con proveedores financieros también, con los que nos relacionamos, bancos, demás, con compañías de seguros, hablando con clientes, para asentar su opinión. Y emitió un informe en el que le daba un track record, le daba un recorrido a la acción a futuro muy interesante. Si en aquel momento estaba a 30 y tantos, a final de año fijaba que podía llegar a 60 y tantos dólares. Es decir, el valor de nuestra participación en Scala, de nuestra participación, que no era el 100%, pero era una participación importante, o superaría a final de año los 1.000 millones de dólares. Solo el valor de la participación de Afinsa en Scala. Todo esto se derrumbó, evidentemente.
se vino abajo a partir de la intervención y sobre todo, vuelvo a decir, porque la posibilidad de hacer llegar otra versión diferente de los hechos ante un aplastamiento total de los encausados impedía que los mercados reconocieran, más allá de estas versiones, lo que había detrás de ellas. De cualquier manera, el mercado financiero, por definición y por naturaleza, es muy miedoso, y en el momento que hay un escándalo se rompe ya toda la construcción de valor que se ha ido elaborando a lo largo de los años, construcción de valor real, en hechos ciertos, o sea, no una construcción artificiosa, por quienes en nuestra filial Escala se incorporaron empresas de una gran acreditación, de un gran valor. Por ejemplo, estaban firmas del prestigio mundial de Coinfila, probablemente la firma de subastas que disfruta de mejor acreditación en el mundo, o Henry Kohler, alemán, que vendió las mejores condiciones de sellos en Alemania, o el primer operador en venta de sellos en China. De manera que había sido muy trabajada la construcción cierta de valor en esa compañía, y así lo reconocían los especialistas que la estaban siguiendo, que la analizaban, y sus expectativas para los siguientes años eran muy buenas. Evidentemente, luego se ha vivido en el mundo una crisis tremenda, pero se ha vivido en el mundo financiero. Si nuestra compañía se hubiera mantenido viva y pujante, al igual que el territorio financiero en estos años ha ido muy mal, nuestra compañía hubiera ido muy bien. Porque siempre nos esforzamos en decir que nuestras inversiones tenían que tener un carácter complementario, como ocupan realmente la sociedad. Pero para muchas personas que acudían a ellas no eran complementarias, eran alternativas, a pesar de lo que nosotros decíamos. Y cuando va mal una cosa, pues oye la otra. Entonces, yo supongo que el desarrollo de nuestras actividades en estos tiempos tan difíciles, que se iniciaron en aquellos años, en el año 2006, 2007, y que todavía se arrastran las consecuencias, hubiera sido inverso al de otros negocios financieros. Y estos han ido muy mal, seguro que estas actividades hubieran ido muy bien. Todas las actuaciones de nuestro concurso aún están encaminadas para meter a la empresa en liquidación. Lo tengo que decir porque ha sido la realidad. Los administradores concursales partieron de esa premisa que antes he citado, de que el negocio era financiero. Por lo tanto, si era financiero, era simulado, era una simulación, era ilegal, no era real. Y, consecuentemente, era muy difícil salvar a una empresa que estaba desarrollando un fraude tan importante. Muy difícil. ¿Cómo van a hacer un convenio en un concurso como ese? Con ese vicio de origen. Todos los incidentes concursales que se han visto en sede del juzgado de lo mercantil que lleva el caso, todos, han estado presididos por esa premisa. El negocio, para el juez, para soluciones concursales, era financiero. Y todo aquel que se alzó contra esa idea preconcebida, no demostrada, simplemente preconcebida y asentada en los elementos decisorios de unos y otros, fueron ninguneados y rechazados. Más de 300 incidentes concursales, aproximadamente 300 incidentes concursales. Todo aquel que, por ejemplo, iba allí y quería pedir sus sellos, se les negaron. Quería pedir lo que le correspondía por derecho, actuando de acuerdo a la legalidad vigente cuando adquirió ese producto, para hacer con él lo que le diera la gana, era suyo, no tiene que dar explicaciones. Le dijo que no. Atendiendo a ese criterio, usted no recibe los sellos. Y se han despachado muchos incidentes concursales así. Ha tenido que llegar el 2012 para que ahora los mismos que han secuestrado esos sellos, por decirlo de una manera blanda, porque realmente es un expolio, les han robado lo que era suyo. Ha tenido que llegar el año 2012 para que todo ya se rectifique. También mirando a la línea del horizonte, sin nadie decir disculpas ni darle una reparación al que le han negado la tenencia, el disfrute, la posesión de algo que era propio. Bueno, hasta el 2012, ese tema. Y hago este comentario para entender que todo, por lo tanto, se ha conducido en la administración del concurso para no dar facilidades, como de hecho ocurrió, para que nazca y prospere una propuesta de convenio. Que finalmente se concretaron dos. La primera la que hizo el deudor, la que hizo Afisa, que la presentó muy al principio, en noviembre, para tratar de minimizar el daño
causado a nuestros clientes hasta que se esclarecieran todos estos hechos, tomamos una decisión radical que partía, como no se nos ocurría que podía ser de otra manera, del reconocimiento y plena disposición de los sellos de los clientes. Es que eso no cabía en nuestra mente que incluso en sede concursal se pudiera cuestionar. Entonces, todos los clientes serían dueños y poseedores de sus sellos como premisa. Y a continuación, para bien administrar los máximos recursos de la compañía en su beneficio, les hacíamos accionistas de la empresa. Entregábamos la compañía en su valor al cliente. Esto es muy importante porque el valor de una empresa no solamente es el valor en libros, el valor contable, es muy superior al valor de los elementos materiales en libros. Particularmente una compañía como la nuestra, especializada en la creación de negocio, el valor de los intangibles es importantísimo, como pasa en otras muchas empresas. ¿Qué es lo que vale una empresa como Socios, o como Christie's, o como IBM? ¿Qué es lo que vale? Sus edificios, los muebles que tienen, ¿qué? El stock de ordenadores o de cuadros propios. ¿Es así como se valora una empresa cuando sale a bolsa, por ejemplo? ¿Es así como se valora una empresa cuando está en bolsa, con el famoso PER, las veces que la acción contiene el beneficio de la compañía? ¿Qué es aquello de los flujos de caja, la capacidad de hacer dinero? Valorar una empresa es mucho más que un juego de sumas y restas, de activos y pasivos, de obligación. No, es mucho más. Entonces, en el concurso, cada día que pasa, disminuye el valor de ese activo intangible. Se trataba de una solución de emergencia para preservar el valor de los elementos intangibles y también de los elementos tangibles. Si tú te dedicas al coleccionismo, a los bienes de colección, cualquier bien de colección, y amenazas al mercado con la puesta a disposición de millones de piezas, el mercado se hunde. Es como si los principales fondos de inversión que tienen acciones del Santander dijeran que las van a poner a la venta en el año próximo. Pero, ¿quién compra una acción del Santander al valor actual? O como si los mayores fondos de inversión inmobiliaria dijeran que van a poner todos sus pisos en venta el año que viene. Si es que realmente no hay que saber de sellos, tiene que funcionar la capacidad de discernimiento al respecto. Eso no se puede hacer. Entonces, si los clientes son los propietarios de ese patrimonio, de su patrimonio, toman el control de la empresa y un órgano tercero que, como la experiencia ha demostrado, no se ha preocupado de su bienestar, ni siquiera ahora se preocupa de su bienestar, ni de su beneficio, si lo toman los clientes, ellos sabrán cómo administrarlo, es su dinero. Entonces, se trataba de hacerlos a ellos los dueños, que nombraran un equipo gestor, experto, no a los que estaban, si lo quieren, a un equipo gestor. Y que tomaran, por lo tanto, las riendas de lo que era propio. Eso se presentó en noviembre. Estábamos a tiempo de paralizar esta sangría. Tuvimos la desgracia, esto lo tengo que decir porque es muy importante, influyó decisivamente en el perjuicio de los clientes. Tuvimos la desgracia de que algunos representantes de clientes, algunos abogados representantes de clientes, especialmente don José María Gil Robles, en el que se confió para la defensa de miles de clientes, por parte de ellos en plataformas blancas, no le pareció conveniente esta solución, comprometió en una asamblea pública a la que yo asistí que ellos iban a hacer un convenio mejor, estaba de acuerdo que la peor solución era la liquidación y por tanto había que esforzarse en hacer un convenio mejor, y no apoyó este convenio. De haberlo apoyado él con los votos que representaba, este convenio se hubiera aprobado en los primeros meses del año, en los últimos meses del año 2006, pero no lo apoyó. Bien, ahora se puede observar con perspectiva la historia y hemos visto que su despacho no presentó nunca un convenio y que su despacho jamás se movilizó por una solución diferente a la liquidación de este concurso. Bueno, entonces, he querido contestar a lo que se propuso y añadir que los clientes también presentaron un convenio, contactaron incluso con avalistas de ese convenio, como lo exige la ley, y ese convenio con avalistas que garantizaban al menos el 50% del crédito concursal. Crédito concursal, ¿cómo diría yo? No verificado, porque era un crédito concursal resultante de la interpretación del negocio como financiero. Ese convenio, con avalista incluido, no mereció la credibilidad de su señoría, del juez Baquer, que lo
lo rechazó. Por lo tanto, no se pudo llevar a efecto el convenio y el fin de la compañía, como luego se vio, fue la liquidación. De manera que la liquidación se produjo en un concurso, abocó a la empresa a la liquidación regido bajo la premisa de que el negocio era financiero cuando era mercantil. Sellos de inversión, en el año 2005 se vendieron más de 700 millones de euros sellos de inversión. Fíjense que antes he mencionado que el balance consolidado era de unos 1.800 y estoy diciendo que el sello de inversión eran 700, con lo cual también se da de manera automática la idea de que la compañía era una realidad más compleja de lo que era la venta en sellos de inversión. ¿Quién se ha podido beneficiar de que una empresa como Afinsa no esté en el mercado? Pues todos aquellos que, evidentemente, han atraído para su actividad o negocio la inversión que nuestros clientes destinaban a estos bienes. El acceso a los medios de comunicación para contar nuestra verdad, la interpretación que nosotros dábamos a lo que había ocurrido, para contar nuestra historia de una manera directa, sin que nadie la mediatizara con una visión sesgada por no haber sido vivida, ha sido diversa y compleja, yo diría. Diversa y compleja, voy a explicarme. En un primer momento, yo pienso más por curiosidad, a mí, por ejemplo, sí me entrevistaron. A resultas de lo que decía, seguramente, no por otra razón, me imagino, fueron perdiendo interés en seguir entrevistándome para poder dar una versión diferente de aquella que se daba desde distintos ámbitos, generalmente cercanos a la Administración de Justicia. Pensaba que yo tendría el derecho a defenderme también en ese terreno. Estos señores dicen una cosa sobre unos hechos que ellos han observado, probablemente yo pueda decir otra, y que sea el tercero, el público, el que establezca su propia opinión a partir de conocer la realidad de una manera más compleja, más exacta, más completa también. Bueno, pues no fue así. En un primer momento sí me consideraron esa posibilidad de hablar, y luego ya después no. Y en el periodo de transición he hecho muchas entrevistas que sencillamente no se han publicado. Se han publicado muchísimas informaciones en medios de comunicación sobre Afinsa, en las que ni siquiera han preguntado a nadie de Afinsa qué tenía que decir al respecto. Se han dado como ciertas lo que eran presunciones, imputaciones, opiniones, supuestos, creencias, especulaciones de unos y de otros, como si fueran la realidad, la verdad absoluta, los hechos tangibles, cuando no eran más que eso. En muchos casos especulaciones, interpretaciones, puntos de vista que respondían al interés de la posición que el que lo emitía tenía en esta causa, y lo que llama la atención, probablemente por ingenuidad natural, es que eso no se contrastara. ¿Cómo es posible que uno no pueda expresarse? No digo que le hagan caso o que le crean, digo solo que se pueda expresar.